Además, algunos afirmaban haber visto una figura oscura y encapuchada deambulando por los pasillos y el claustro, siempre en las primeras horas de la mañana, cuando el monasterio estaba en silencio. El evento más aterrador, relacionado con el fantasma de Fray Bernardo, ocurrió durante una noche de invierno, cuando un grupo de monjes que se dirigía a la capilla para las oraciones matutinas vio a un monje solitario de pie frente al altar, rezando en silencio. Terrorífica, triple amenaza. 1. El reflejo, olvidado. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, había una antigua y abandonada mansión conocida por sus oscuros secretos y su trágica historia. Cuentan los ancianos del lugar que en la mansión vivía una familia adinerada, cuyos miembros desaparecieron misteriosamente una noche sin dejar rastro. Desde entonces, nadie osaba acercarse al lugar, salvo por valientes adolescentes que buscaban emociones fuertes. Una noche, un grupo de amigos decidió desafiar las leyendas y explorar la mansión. Entre risas y bromas, forzaron la puerta principal y entraron al vestíbulo, que aún conservaba muebles cubiertos de polvo y telarañas. La atmósfera era pesada y la luz de sus linternas proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Mientras exploraban, uno de los chicos, Marcos, encontró un enorme espejo de cuerpo entero en una de las habitaciones. Era un espejo antiguo, con un marco dorado tallado con figuras demoníacas. Algo en el espejo resultaba perturbador, pero no podía apartar la vista de su propio reflejo. De repente, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse. Marcos parpadeó, pensando que era un efecto de la luz, pero cuando volvió a mirar, su reflejo ya no era el mismo. Los ojos del reflejo estaban inyectados en sangre y una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro. Marcos retrocedió, pero su reflejo no lo imitó. En cambio, se acercó al borde del espejo, como si quisiera salir de él. El resto del grupo llegó a la habitación, atraídos por los gritos de Marcos. Lo encontraron paralizado frente al espejo, mirando con horror su propio reflejo que se movía independientemente. De repente, el reflejo extendió su mano y atravesó el cristal, agarrando a Marcos por el brazo. Los amigos trataron de liberar a Marcos, pero era como si el espejo ejerciera una fuerza sobrenatural. Finalmente, con un fuerte tirón, el reflejo arrastró a Marcos dentro del espejo, desapareciendo en un torbellino de oscuridad. Los amigos, aterrorizados, huyeron de la mansión, contaron su historia al resto del pueblo, pero nadie les creyó. Sin embargo, la mansión fue cerrada con cadenas y advertencias para mantener alejados a los curiosos. Años después, una familia nueva se mudó al pueblo. La hija, una adolescente curiosa, escuchó las historias sobre la mansión y decidió explorarla. Encontró el espejo y al mirarse en él, vio un rostro familiar atrapado en el cristal, con los ojos desorbitados de terror. Era Marcos, suplicando en silencio por ser liberado. El nuevo espejo reclamó otra víctima aquella noche. Y así, la leyenda continuó, con cada nuevo curioso quedando atrapado en el reflejo del espejo olvidado de la mansión. 2. Sola en el bosque. Ana vivía en una acogedora casa de madera en medio del bosque con su esposo, Carlos, y su fiel perro, Toby. Las noches en el bosque siempre habían sido tranquilas. Esa noche en particular, había llovido fuertemente provocando que se fuera la luz en la cabaña. La noche anterior, Ana se había desvelado haciendo tareas de la casa, y cuando finalmente se acostó ya estaba amaneciendo. El sueño la venció por completo. Se veía tan cansada que Carlos la había dejado dormir todo el día. El crepúsculo ya había caído cuando fue despertada por el lamido suave y húmedo de Toby en su mano. Con los ojos aún pesados de sueño,
vio la sombra de Toby salir de la habitación. Se levantó de la cama rumbo a la sala. Al mirar al sillón, notó la silueta de Carlos, aparentemente dormido. Notó que no había luz eléctrica en toda la casa, así que tomó una vela de uno de los cajones de la vitrina y la encendió con un viejo encendedor de gasolina. «Vaya, me quedé dormida toda la tarde», pensó mientras se despabilaba. Aún con el cuerpo entumecido por el largo sueño, se dirigió a la cocina, donde el hambre la apremiaba. Al entrar, vio una nota pegada en la nevera. Dejó la vela sobre la mesa de la cocina y se acercó a la nota. La caligrafía inconfundible de Carlos le provocó una sonrisa. «Amor, llevé de emergencia a Toby al veterinario. Lo mordió un mapache y pasaré la noche con él en el pueblo. Volveré mañana temprano. No te preocupes». El corazón de Ana se detuvo un instante mientras leía la nota. La sonrisa desapareció, reemplazada por una sensación de frío que le recorrió la espalda. Lentamente, levantó la vista y miró hacia la sala oscura, donde había visto la silueta en el sillón. Su mente se debatía entre lo que creía haber visto y la cruda realidad que ahora la golpeaba. Carlos y Toby no estaban en casa. Un sudor frío comenzó a cubrir su piel mientras el terror se apoderaba de su ser. Retrocedió, pegándose a la encimera de la cocina, tratando de encontrar una explicación racional. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en moverse, sintió algo húmedo lamer su mano otra vez. El horror la paralizó. Sabía que Toby no estaba allí, que Carlos no podía ser quien estuviera en el sillón. Giró la cabeza lentamente y con el estómago revuelto, bajó la mirada hacia su mano. Pero antes de poder ver qué era lo que la había tocado, una voz grave y gutural, cargada de una oscuridad palpable, rompió el silencio. «No te preocupes, amor. Estoy aquí contigo». El pánico la inundó al reconocer que esa no era la voz de Carlos. Con un grito ahogado, Ana dio un paso atrás, tropezando con la mesa. La vela en la cocina parpadeó y se apagó, sumiendo la casa en una oscuridad total. Solo podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza, y una respiración pesada, tan cerca de ella que podía sentir el aliento frío rozar su piel. De repente, el teléfono en su bolsillo vibró. Con manos temblorosas, lo sacó y vio que era Carlos. «Ana, siento llamar tan tarde. Solo quería decirte que Toby está mejor, pero nos quedaremos aquí toda la noche. Llego mañana temprano, ¿estás bien?». Con la voz quebrada y temblorosa, susurró: «Carlos, hay alguien en la casa». Antes de que él pudiera contestar, la línea se cortó, y Ana sintió cómo la presencia se acercaba más, cubriéndola con una sombra densa y maligna. Ana lloraba y temblaba de terror. Sabía que el amanecer no llegaría para ella. 3. El fantasma del monje. El fantasma del monje en el monasterio de San Antonio de Padua. El monasterio de San Antonio de Padua, situado en un pequeño y antiguo pueblo en Europa, ha sido durante siglos un lugar de paz y contemplación. Este lugar, con sus gruesos muros de piedra, altas torres y claustros silenciosos, ha sido hogar de monjes franciscanos desde su fundación en el siglo XIII. Sin embargo, a pesar de su santidad y la devoción de sus residentes, el monasterio es también el escenario de una de las historias de terror más escalofriantes relacionadas con una iglesia, la del fantasma del monje. La leyenda del monje fantasma comenzó a principios del siglo XV, cuando un joven monje llamado Fray Bernardo llegó al monasterio. Fray Bernardo era conocido por su devoción y su habilidad para la meditación profunda, lo que le permitió alcanzar un alto grado de espiritualidad en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, su personalidad reservada y su deseo de aislarse pronto lo convirtieron en una figura misteriosa entre sus compañeros.
Fray Bernardo pasaba la mayor parte de su tiempo en la cripta del monasterio, donde se dice que practicaba ritos de autoflagelación y oraciones intensas. Algunos monjes comenzaron a preocuparse por él, ya que su comportamiento se volvía cada vez más errático. Con el tiempo, el joven monje comenzó a hablar de visiones y voces que escuchaba en la cripta, asegurando que eran los espíritus de los antiguos monjes que habían habitado el monasterio. Una noche, después de un largo periodo de reclusión en la cripta, Fray Bernardo fue encontrado muerto por uno de sus compañeros. Su cuerpo estaba tendido en el suelo, con marcas de profunda angustia en su rostro, como si hubiera visto algo aterrador en sus últimos momentos de vida. Las circunstancias de su muerte fueron extrañas y no se encontraron signos de violencia física en su cuerpo, lo que llevó a los monjes a concluir que había miedo. Después de su muerte, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables en el monasterio. Los monjes informaron de ruidos extraños en la cripta, como susurros y lamentos que se volvían más intensos durante la noche. Además, algunos afirmaban haber visto una figura oscura y encapuchada deambulando por los pasillos y el claustro, siempre en las primeras horas de la mañana, cuando el monasterio estaba en silencio. El evento más aterrador, relacionado con el fantasma de Fray Bernardo, ocurrió durante una noche de invierno, cuando un grupo de monjes que se dirigía a la capilla para las oraciones matutinas vio a un monje solitario de pie frente al altar, rezando en silencio. Cuando se acercaron para unirse a él en oración, la figura se volvió hacia ellos, revelando un rostro demacrado y ojos vacíos. Los monjes, aterrorizados, retrocedieron mientras la figura se desvanecía lentamente ante sus ojos, dejando un frío glacial en el aire. A partir de ese momento, la leyenda del monje fantasma se extendió más allá de los muros del monasterio. Visitantes y peregrinos que llegaban al lugar comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Muchos informaron sentir una presencia invisible que los observaba, o escuchar el eco de pasos en los pasillos vacíos. Algunos incluso afirmaron haber sido tocados por manos frías mientras rezaban en la capilla. Con el tiempo, la reputación del monasterio como un lugar embrujado creció, atrayendo la atención de investigadores de lo paranormal y curiosos de todo el mundo. Estos investigadores intentaron documentar las apariciones y los fenómenos inexplicables, utilizando equipos modernos para captar cualquier evidencia de la presencia del fantasma. Aunque se recogieron algunas grabaciones de audio con sonidos extraños y fotografías con sombras inexplicables, nunca se pudo ofrecer una explicación definitiva para los eventos en el monasterio. El monasterio sigue siendo un lugar de culto activo, pero la leyenda del fantasma de Fray Bernardo permanece como una advertencia para aquellos que se adentran demasiado en las sombras del pasado. Los monjes actuales aceptan la historia como parte de la rica herencia del lugar, aunque la mayoría evita la cripta por la noche, y algunos incluso dejan velas encendidas en sus habitaciones para alejar a los espíritus. La historia del fantasma del monje en el monasterio de San Antonio de Padua es un recordatorio de cómo los lugares sagrados, que se supone deben ser refugios de paz y tranquilidad, pueden también albergar oscuros secretos y presencias inquietantes que desafían la comprensión humana. Aunque muchos visitan el monasterio en busca de una conexión espiritual, no pocos también lo hacen con la esperanza de vislumbrar la figura espectral de Fray Bernardo, cuyo espíritu inquieto parece no haber encontrado la paz en la muerte.